Hola, muy buenas a todos. Permitidme que os cuente algo que es muy interesante dentro del modelo de enseñanza ludotécnico, que es la estructura de sesión. ¿Cómo es la estructura de sesión en el modelo ludotécnico? Bueno, pues la estructura de sesión es algo muy particular de este modelo. Cuenta con cuatro partes, que son la presentación de la disciplina y la pregunta-desafío, las propuestas ludotécnicas, las propuestas globales y la puesta en común. Yo lo llamo, os digo el truco, la regla de las 4 P's para las partes de la sesión. ¿Por qué las 4 P's? Pues por la pregunta-desafío, por las propuestas ludotécnicas, por las propuestas globales y por la puesta en común. Así seguro que ya no se olvidará. Bueno, y estas cuatro partes de la sesión, ¿qué características tienen? Bueno, pues lo primero, haciendo un símil entre el modelo de enseñanza ludotécnico y sus partes de la sesión con la estructura tradicional de una sesión de iniciación al atletismo, podríamos decir que la presentación de la disciplina, la pregunta-desafío, la primera parte del modelo ludotécnico, sería como el calentamiento de una sesión tradicional. Las propuestas ludotécnicas y la propuesta global sería como la parte principal de la sesión y la puesta en común en el modelo ludotécnico, es decir, la última parte de la sesión, sería lo que en una enseñanza tradicional se llamaría la vuelta a la calma. Bien, algunas ideas interesantes dentro de cada una de estas partes de la sesión. Pues por ejemplo, en la primera parte de la sesión es cuando se realiza la pregunta-desafío, ¿no? Que es cuando se implica cognitivamente al alumno. Pero interesante, antes de hacer la pregunta-desafío, le habremos hecho otra serie de preguntas con el objetivo de mostrar interés por el conocimiento que tienen nuestros alumnos y que ellos, le demos la oportunidad a ellos de que puedan expresarnos sus opiniones y sus conocimientos. Con preguntas tales como, oye, ¿habéis practicado alguna vez atletismo? ¿Habéis practicado alguna vez la prueba de salto de longitud? ¿Conocéis algún atleta famoso a nivel nacional o internacional que haya saltado longitud? ¿O sabéis cuál es el récord del mundo de salto de longitud? Bueno, todo esto serían preguntas que son interesantes hacer, especialmente en la primera sesión que llevemos a cabo con nuestros alumnos, donde vayamos a presentar la disciplina atlética. Además, también en la primera sesión, en esta primera parte, será interesante que o bien nosotros como docentes o un alumno aventajado haga algún ejemplo que sirva para visualizar el resto de los compañeros de qué estamos hablando cuando hablamos de un salto de longitud, ¿no? Que tenga un poco la idea de ese movimiento global de carrera, aproximación, batida, vuelo y caída. En la primera parte de la sesión, y ya con esto termino, antes de hacer la pregunta de desafío, es importante que expliquemos brevemente las cuatro fases o acciones en las que dividimos el gesto técnico y si vamos a priorizar alguna de ellas en el resto de la sesión. Muy bien. La segunda parte de la sesión son la denominada propuestas ludotécnicas. Las propuestas ludotécnicas son juegos modificados a los que le hemos incluido algún elemento técnico como regla. Por tanto, las propuestas ludotécnicas son juegos modificados que tienen una regla técnica vinculada con alguna de las fases del gesto técnico y su descripción. Por ejemplo, en el salto de longitud podemos hacer un juego en el que la regla técnica sea que cuando se salte se haya de adoptar la posición tándem, que es el elemento más importante durante la batida. Por tanto, las propuestas ludotécnicas son unas estrategias metodológicas específicas y propias del modelo de enseñanza ludotécnico que se llevan a cabo en la segunda parte de la sesión, que es además la parte que más dura a lo largo de la hora que aproximadamente podamos tener para llevar a cabo la sesión. Por tanto, las propuestas ludotécnicas consumen la mayor cantidad de tiempo de una sesión, por ejemplo, de una hora, pues probablemente estarían ocupando alrededor de 40 minutos.
Bien, la tercera parte de la sesión. La tercera parte de la sesión son las propuestas globales o la propuesta global. Normalmente suele ser una propuesta global. ¿Cuál es la propuesta global? Pues suele ser una mini competición. Si estamos, por ejemplo, hablando de salto de longitud, una mini competición sería pues, hacer una competición por equipo para ver qué equipo consigue mayor distancia sumando los saltos de cada uno de sus miembros. Y cada uno de sus miembros tiene un intento, por ejemplo. Pues eso sería una propuesta global. Aquí ya no hay reglas técnicas, como hemos dicho anteriormente en las propuestas ludotécnicas, sino que aquí lo que se busca es aunar todos los elementos técnicos que se han ido trabajando por separado con esas reglas técnicas en una propuesta global, como por ejemplo pues la competición que acabamos de comentar. Y por último, la cuarta parte, la puesta en común. ¿Qué se hace en la puesta en común? En la puesta en común se hacen varias cosas. Una, se suele hacer un repaso de las acciones más importantes de la disciplina atlética que hemos estado trabajando anteriormente en la parte 2 y 3 de la sesión. Es decir, la parte de las propuestas ludotécnicas y la parte de las propuestas globales. ¿Qué más se hace durante esta parte de la sesión? Pues durante esta parte de la sesión se le pregunta qué juegos le han gustado más y cuáles otros no le han gustado tanto. Esto al docente le va a servir un poco para afinar y en la siguiente sesión buscar juegos que vayan más en sintonía con los intereses de los niños y a los que le irá introduciendo esas reglas técnicas. Y por último, ¿qué se hace en la puesta en común? Se da respuesta a la pregunta de desafío. Sí, aquí es donde se le da respuesta a la pregunta del desafío. El docente, durante la primera parte de la sesión, habrá lanzado la pregunta de desafío y habrá puesto cara de póker a las respuestas que hayan dado los chavales. Alguno de ellos seguramente haya acertado ya desde el comienzo de la sesión en cuál era la respuesta adecuada a la pregunta que había formulado el docente. Sin embargo, el docente no tiene que dar pistas de qué alumno lleva razón y cuáles no lo llevan. Porque la intención es que durante las propuestas ludotécnicas y las propuestas globales puedan experimentar cuál puede ser la respuesta a esa pregunta que el docente no había hecho al principio de la sesión. Un ejemplo, en el salto de longitud, cuando el atleta va a realizar la batida, la entrada del pie en el suelo, que la hace de talón, la hace de planta o la hace de puntera. Esa podría ser una pregunta de desafío, de manera que los niños cuando están haciendo los juegos podrán fijarse si sus compañeros entran de talón, entran de planta o solamente con el metatarso. Y será al final, en la cuarta parte de la sesión, cuando el docente vuelva a recordar la pregunta de desafío y permita a los alumnos que cambien su versión o su respuesta que habían dado al principio y finalmente confirme cuáles de ellos llevaban razón, o incluso si ninguno ha sido capaz de acertarla, el profesor podrá decir cuál era la respuesta adecuada y por qué es esa la respuesta adecuada. Bueno, no os quería dejar con la duda. En el caso del salto a longitud, la respuesta adecuada sería que el atleta entra con la planta, no entra de talón ni solamente con la puntera, sino que entra con la planta entera. De ese modo puede estar durante unos instantes más ejerciendo fuerza para conseguir una mayor distancia en su último apoyo. Bueno, pues espero que os haya gustado esta explicación de la estructura de la sesión del modelo ludotécnico y que ahora os sea más fácil poder llevarla a cabo. Un cordial saludo, ¡chao!